Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de este libro del autor italiano Paolo Giordano, La soledad de los números primos. Estamos en nuestro fragmento número 8 y como está siendo habitual en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. El otro cuarto, 1995. 20. Matías tenía razón. Uno tras otro, los días se habían deslizado sobre la piel como un disolvente, llevándose cada uno una finísima capa de pigmento del tatuaje de Alice y de los recuerdos de ambos. Los contornos, igual que las circunstancias, seguían allí, negros y bien perfilados, pero los colores se habían mezclado y desvaído hasta acabar fundidos en un tono mate y uniforme, en una neutral ausencia de significado. Los años del instituto fueron para ambos como una herida abierta, tan profunda que no creían que fuera a cicatrizar jamás. Los pasaron como de puntillas, rechazando él el mundo, sintiéndose ella rechazada por el mundo, lo que a fin de cuentas acabó pareciéndoles lo mismo. Habían trabado una amistad precaria y asimétrica, hecha de largas ausencias y muchos silencios, como un ámbito puro y desierto en el que podían volver a respirar cuando se ahogaban entre las paredes del instituto. Con el tiempo, la herida de la adolescencia cicatrizó. Sus labios fueron cerrándose de manera imperceptible pero continua, y aunque a cada roce se abría un poco, enseguida volvía a hacerse costra, más gruesa y dura. Al final se había formado una capa de piel nueva, lisa y elástica, y la cicatriz, de ser roja, había pasado a ser blanca y confundirse con las demás. Estaban tumbados en la cama de Alice, ella con la cabeza hacia un lado, él hacia el otro, ambos con las piernas dobladas de manera forzada para no tocarse con ningún miembro. Alice pensó en girarse, meter la punta del pie entre las piernas de Matías y fingir que no se daba cuenta, pero estaba segura de que él se retiraría en el acto y prefirió ahorrarse esa pequeña decepción. Ninguno de los dos había propuesto poner música. No tenían pensado hacer nada especial, simplemente estar allí, dejando que la tarde de domingo pasara y llegara de nuevo la hora de hacer algo necesario, como cenar, dormir y empezar la semana. Por la ventana abierta entraban la luz amarillenta de septiembre y el rumor intermitente de la calle. Alice se puso en pie, lo que apenas agitó el colchón junto a la cabeza de Matías, y con los puños en jarras y el pelo cayéndole por la cara y ocultando su severa expresión, le dijo, «No te muevas». Le pasó por encima y con la pierna buena, arrastrando la otra como si fuera postiza, saltó de la cama. Matías pegó la barbilla al pecho y la observó moverse por el cuarto. Vio que abría una caja cuadrada que había sobre el escritorio y en la que no había reparado. Y cuando se giró, Alice tenía un ojo cerrado y el otro en la mirilla de una vieja cámara fotográfica. Matías intentó incorporarse, pero ella le ordenó, «Quieto ahí, te he dicho que no te muevas». Y disparó. La Polaroid sacó una lengua blanca y fina que Alice agitó para que se fijaran los colores. «¿De quién es?», preguntó Matías. «De mi padre. Estaba en el sótano. La compró hace mucho, pero nunca la ha usado». Él se sentó en la cama. Alice dejó caer la foto en la alfombra y le tomó otra. Para, protestó él, que en las fotos parezco tonto. Tú siempre pareces tonto. Y le sacó otra. Creo que quiero ser fotógrafa. Sí, decidido. ¿Y la universidad? Ella se encogió de hombros.
La universidad le interesa a mi padre, que vaya él. ¿Vas a dejarla? A lo mejor. No puedes despertarte un día, decidir que quieres ser fotógrafa y echar por la borda un año de estudios. Así no se hacen las cosas, sermoneó Matías. Ah, claro. Olvidaba que eres como mi padre, ironizó Alice. Siempre sabéis lo que hay que hacer. A los 5 años ya sabías que querías ser matemático. Qué aburridos sois, viejos y aburridos. Se volvió hacia la ventana y tomó una foto al azar. La dejó caer también en la alfombra junto a las otras dos y empezó a pisarlas como si fueran uvas. Matías quiso disculparse, pero no se le ocurrió nada. Bajó de la cama y, agachándose, cogió la primera foto entre los pies de Alice. Vio cómo la forma de sus brazos cruzados tras la nuca iba emergiendo poco a poco de lo blanco. Se preguntó qué extraordinaria reacción estaba produciéndose en aquella superficie brillante y se propuso consultarlo en la enciclopedia en cuanto estuviera en su casa. Quiero enseñarte una cosa, dijo Alice. Arrojó la cámara de fotos a la cama, como una niña que se deshace de un juguete por otro más tentador, y salió del cuarto. Estuvo fuera 10 minutos largos. Sobre el escritorio había un estante con libros mal colocados y Matías se entretuvo leyendo los títulos. Eran los mismos de siempre. Juntó las iniciales de todos, pero no resultó ninguna palabra sensata. Le habría gustado descubrir un orden lógico en aquella sucesión de objetos. Él, por ejemplo, seguramente los habría colocado según el color del lomo, siguiendo el espectro electromagnético, del rojo al violeta, o bien según la altura, de mayor a menor. ¡Tachán! Oyó de pronto la voz de Alice. Se giró y vio a su amiga en el umbral, asida al marco de la puerta con ambas manos, como si temiera caerse, y enfundada en un traje de novia. Probablemente había sido de una blancura deslumbrante, pero sus bordes ya amarillaban, como consumidos por una lenta enfermedad. Los años pasados en una caja habían secado y atiezado el tejido. La parte de arriba quedaba holgada sobre los diminutos pechos de Alice, aunque el escote no era muy pronunciado. Un tirante se había deslizado unos centímetros por el hombro. En aquella postura se le marcaban más las clavículas, que interrumpían la suave línea del cuello, formando una concavidad profunda como el lecho de un lago seco. Matías se preguntó qué sensación produciría pasarle la yema del dedo con los ojos cerrados. Los puños de encaje se veían arrugados y el izquierdo estaba algo levantado. La larga cola se perdía en el pasillo donde Matías no llegaba a ver. Alice calzaba las mismas pantuflas rojas que asomaban por los bajos de la amplia falda y creaban un extraño contraste. ¿Qué? ¿No dices nada? Le preguntó sin mirarlo, alisando la primera capa de tul de la falda que le pareció pobre, sintética. ¿De quién es? Mío. Ja. ¿De quién? ¿De quién quieres que sea? De mi madre. Matías se imaginó a la señora Fernanda dentro de aquel vestido. Se la imaginó con la cara de siempre, que siempre le veía cuando, antes de marcharse a su casa, se asomaba al salón donde ella solía estar viendo la tele, cara de ternura y honda lástima, como la que se pone cuando se visita a un enfermo en el hospital. Cosa ridícula, por cierto, ya que la enferma era ella, que padecía de un mal que iba extendiéndosele lentamente por todo el cuerpo. No te quedes ahí como un pasmarote, hazme una foto. Matías cogió la Polaroid y la miró y remiró para ver dónde debía apretar. Alice se contoneaba en el dintel como mecida por una brisa imaginaria. Cuando él se llevó el aparato a la cara, ella adoptó una postura seria y casi provocativa. Hecho, dijo Matías. Ahora una juntos. Él negó con la cabeza. Va, no seas aguafiestas, pero por una vez te quiero vestido como Dios manda, no con ese jersey viejo que llevas hace un mes. Matías se lo miró. Los puños se veían desgastados, como roídos por la polilla. Había cogido la costumbre de rascárselos con la uña del dedo gordo, porque así
Tenía ocupados los dedos y dejaba de arañarse la concavidad entre el índice y el medio. No querrás arruinarme la boda, añadió Alice frunciendo el ceño. Era solo un juego, bien lo sabía, un simple pasatiempo, una broma tonta como tantas otras. Pero cuando, al abrir la puerta del armario, se vio en el espejo con aquel vestido de novia blanco y junto a Matías, le dio un vuelco el corazón y dijo, aquí no hay nada, ven. Matías la siguió resignado. Cuando Alice se ponía así, notaba como un cosquilleo en las piernas y le daban ganas de largarse. Había algo en su actitud, en el ansia con que se entregaba a aquellos juegos infantiles que a él le resultaba insoportable. Se sentía como si lo atara a una silla para exhibirlo ante la gente como una especie de mascota. Él prefería no decir nada, manifestar por gestos su descontento, hasta que Alice se cansaba de su pasividad y desistía, refunfuñando que la hacía parecer una estúpida. Detrás de la cola, Matías siguió a su amiga a la habitación de los padres. Allí nunca había entrado. Las persianas estaban bajadas casi del todo y la luz se proyectaba sobre el parquet con rayas paralelas tan nítidas que parecían dibujadas. El aire se percibía más enrarecido que en el resto de la casa. Contra una pared había una cama de matrimonio mucho más alta que la de los padres de Matías y dos mesillas idénticas. Alice abrió el armario y con el dedo pasó revista a los trajes de su padre, colgados en orden y protegidos todos por una funda de plástico. Tomó uno negro, lo dejó en la cama y ordenó a Matías, ponte este. Tú estás loca, como se entere tu padre. Mi padre no se entera de nada. De pronto se quedó callada, como reflexionando en lo que acababa de decir, u observando algo más allá de aquel muro de trajes oscuros, y al cabo agregó, voy a buscarte una camisa y una corbata. Matías se quedó sin saber qué hacer. Ella notó su indecisión. ¿Qué? ¿No te cambias? No te dará vergüenza delante de mí, ¿verdad? Y al decirlo, notó que se le revolvía el vacío estómago. Por un instante se sintió indecente. Aquellas palabras eran un sutil chantaje. Matías soltó un resoplido, se sentó en la cama y empezó a descalzarse. Alice le daba la espalda, fingiendo elegir una camisa que ya tenía elegida. Cuando oyó tintinear el cinturón, contó hasta 3 y se volvió. Matías estaba quitándose los vaqueros. Llevaba unos calzoncillos grises holgados, no de los que se ciñen como ella había supuesto. Lo había visto muchas veces con pantalones cortos y pensó que verlo en calzoncillos era más o menos lo mismo. Sin embargo, temblaba levemente bajo las 4 capas blancas del vestido de novia. Él tiró del jersey para cubrirse y comenzó a ponerse deprisa los pantalones del traje. El tejido era suave y ligero, y al pasar por los pelos de las piernas los electrizaba, erizándolos como pelaje de gato. Alice se acercó y le tendió la camisa. Él la cogió sin levantar la vista. Ya empezaba a cansarse de aquella farsa estúpida. Le daba vergüenza enseñar los brazos delgados, los 4 pelos que tenía en el pecho y en torno al ombligo. Ella pensó que, como siempre, él hacía lo posible para que se sintieran violentos, aunque luego se dijo que él creería que la culpa era suya y se le hizo un nudo en la garganta, y aunque de mala gana prefirió volverse cuando Matías se quitó el jersey. ¿Y ahora? Preguntó él. Ella se giró y se quedó sin habla. Tanta impresión le produjo verlo vestido con el traje de su padre. Cierto que la chaqueta le iba un poco ancha, sobrada de hombros, pero estaba guapísimo. Al cabo dijo, falta la corbata, y le dio una color burdeos. Matías la tomó e instintivamente pasó la yema del pulgar por el brillante tejido. Un estremecimiento le recorrió el brazo y le bajó por la espalda. Notó seca como arena la palma de la mano y, para humedecerla, se la llevó a la boca y le echó el aliento. No resistió la tentación de morderse una falange y así lo hizo, procurando que no lo viera Alice, que desde luego lo vio.
No sé hacer el nudo, dijo con voz cansina. Trae acá, torpe. Alice ya sabía que él no podría hacérselo y estaba deseando mostrarle que ella sí. Su padre le había enseñado cuando era niña. Por las mañanas, él le llevaba la corbata a la cama y antes de irse pasaba por su habitación para ver si estaba lista. Ella salía corriendo a su encuentro con el nudo ya hecho. Entonces, su padre se inclinaba con las manos a la espalda como si hiciera una reverencia ante una reina. Ella le introducía la corbata por la cabeza, él se la ajustaba al cuello y se la arreglaba. Y decía, perfect, hasta que una mañana, después del accidente, halló la corbata en la cama tal como la había dejado. Desde entonces, tuvo que hacerse el nudo él mismo, y así, aquel pequeño rito se extinguió como tantas otras cosas. Moviendo sus esqueléticos dedos más de lo necesario, Alice hizo el nudo. A Matías le pareció complicado y dejó que se la pusiera también. ¡Guau! Pareces casi un señor respetable. ¿Quieres verte? No, contestó Matías. Lo que quería era irse, y vestido con su propia ropa. Foto, anunció Alice dando una palmada. Él la siguió de nuevo a su habitación. Ella cogió la cámara y dijo, no tiene disparador automático, la haré estirando el brazo. Tomó a Matías por la cintura, lo atrajo hacia sí. Él se puso tenso y disparó. La fotografía empezó a salir con un zumbido. Alice se arrojó sobre la cama, igual que una novia cansada de tanta fiesta, y empezó a abanicarse con la foto. Él se quedó donde estaba, experimentando la grata sensación de desaparecer dentro de aquellas ropas ajenas. De pronto, cambió la luz del cuarto. Dejó de ser amarillenta y se hizo uniformemente azulada. La última uña de sol se había ocultado tras el edificio de enfrente. ¿Puedo ya cambiarme? Lo preguntó con intención para que ella entendiera que estaba harto del fueguecito, pero Alice, que parecía profundamente absorta, enarcó un poco las cejas y dijo, una última cosa, y se levantó. El novio cruza el umbral con la novia en brazos. Menuda tontería. Tienes que cogerme en brazos y llevarme ahí, señaló el pasillo, y quedas libre. Matías sacudió la cabeza, resignado. Ella se acercó, extendiendo los brazos como una niña y le dijo burlona, ánimo, mi héroe. Él hundió los hombros en señal de derrota y se inclinó desmañado para tomarla en brazos. Nunca había llevado así a nadie. Le pasó un brazo por las corvas y el otro por la espalda. Cuando la levantó en vilo, lo sorprendió cuán ligera era. Trompicando, se dirigió al pasillo. A través de la finísima tela de la camisa, notaba cerca, muy cerca, la respiración de Alice y oía el frufru de la cola arrastrando por el suelo. Cuando franqueaban el umbral, el sonido de un desgarrón seco y prolongado lo detuvo bruscamente. ¡Hostias! Dejó a Alice en el suelo. La falda se había enganchado en la puerta. El roto medía un palmo y parecía una grotesca boca abierta. Los dos se quedaron mirando como alelados. Matías supuso que Alice diría algo. Se tiraría de los pelos, se enfadaría con él. Pensó que debía excusarse, aunque la culpa era de ella. Ella se lo había buscado. Pero Alice miraba el desgarrón sin inmutarse y al final dijo, va, para lo que servía ya a nadie. Dentro y fuera del agua. 1998. 21. Los números primos solo son exactamente divisibles por uno y por sí mismos. Ocupan su sitio en la infinita serie de los números naturales y están, como todos los demás, emparedados entre otros dos números, aunque ellos más separados entre sí. Son números solitarios, sospechosos, y por eso encantaban a Matías, que unas veces pensaba que en esa serie figuraban por error como perlas ensartadas en un collar, y otras veces que también ellos querrían ser como los demás, números normales y corrientes, y que por alguna razón no podían. Esto último lo pensaba, sobre todo por la noche,
en ese estado previo al sueño en que la mente produce mil imágenes caóticas y es demasiado débil para engañarse a sí misma. En primer curso de la universidad, había estudiado ciertos números primos más especiales que el resto, y a los que los matemáticos llaman primos gemelos. Son parejas de primos sucesivos, o mejor, casi sucesivos, ya que entre ellos siempre hay un número par que les impide ir realmente unidos, como el 11 y el 13, el 17 y el 19, el 41 y el 43. Si se tiene paciencia y se sigue contando, se descubre que dichas parejas aparecen cada vez con menos frecuencia. Lo que encontramos son números primos aislados, como perdidos en ese espacio silencioso y rítmico hecho de cifras, y uno tiene la angustiosa sensación de que las parejas halladas anteriormente no son sino hechos fortuitos, y que el verdadero destino de los números primos es quedarse solos. Pero cuando, ya cansados de contar, nos disponemos a dejarlo, topamos de pronto con otros dos gemelos estrechamente unidos. Es convencimiento general entre los matemáticos que, por muy atrás que quede la última pareja, siempre acabará apareciendo otra, aunque hasta ese momento nadie pueda predecir dónde. Matías pensaba que él y Alice eran eso, dos primos gemelos, solos y perdidos, próximos pero nunca juntos. A ella no se lo había dicho. Cuando se imaginaba confiando de cosas así, la fina capa de sudor que cubría sus manos se evaporaba y durante los siguientes 10 minutos era incapaz de tocar nada. Cierto día de invierno hizo una cosa. Había pasado la tarde en casa de Alice, que estuvo todo el tiempo sapeando ante la tele. Matías no atendió ni a las palabras ni a las imágenes del aparato. El pie derecho de ella, que tenía apoyado en la mesa, invadía por la izquierda, como la cabeza de una serpiente, su campo visual. Alice movía y doblaba los dedos con una regularidad hipnótica. Aquel repetido movimiento había hecho nacer en él algo sólido e inquietante, y se esforzó por mantener la mirada fija el mayor tiempo posible, a fin de que nada cambiara en aquella imagen. Al llegar a su casa, cogió un mazo de folios del cuaderno de anillas, lo bastante grueso para que el bolígrafo corriera fluidamente sin rascar la rígida superficie de la mesa. Igualó los bordes, primero los de arriba y abajo, y luego los lados. Escogió el bolígrafo con más tinta de los que tenía en el escritorio, le quitó la capucha, que insertó en la punta opuesta para que no se extraviara, y en el centro exacto del folio, que calculó sin tener que contar los recuadros, comenzó a escribir. 2, 6, 2, 7, 6, 0, 8, 8, 9, 9, 6, 6, 6, 4, 9. Puso de nuevo la capucha al bolígrafo, lo dejó junto a los folios y leyó en voz alta. 2.789.889.966.649. Lo leyó de nuevo, esta vez en voz queda como para aprenderse el trabalenguas, y decidió que aquel número era el suyo. Estaba seguro de que ninguna otra persona en el mundo, ninguna otra persona en toda la historia del mundo había pensado nunca en aquel número. Hasta ese momento, probablemente tampoco nadie lo había escrito, y menos aún pronunciado en voz alta. Tras un momento de vacilación, 2 renglones más abajo escribió 2, 7, 6, 0, 8, 8, 9, 9, 6, 6, 6, 5, 1. Y este es el suyo, pensó. En su imaginación, aquellas cifras se habían teñido del color morado del pie de Alice recortado contra el resplandor azulado del televisor. Bien podrían ser dos primos gemelos, pensó Matías, y si lo fueran, consideró con detenimiento la posibilidad y buscó divisores de aquellos dos números. Con el 3 era fácil, bastaba consumar las cifras y ver si el resultado era un múltiplo de 3.
El 5 quedaba descartado de antemano. Quizá había una regla también para el 7, pero como no la recordaba, hizo la división en columna. Siguió con el 11, el 13, etcétera, en cálculos cada vez más complicados. Cuando estaba con el 37, el sueño se apoderó momentáneamente de él y el bolígrafo le resbaló por la página. Al llegar al 47 abandonó. Aquello sólido que había sentido nacerle dentro, estando con Alice, se había disipado como el olor en el aire y ya no lo notaba. Se hallaba solo en su cuarto, en medio de un montón de folios cuajados de inútiles divisiones. El reloj marcaba las 3:15 de la mañana. Cogió entonces el primer folio, aquel en cuyo centro había escrito los dos números, y se sintió imbécil. Lo rasgó por la mitad una y otra vez, hasta que los bordes superpuestos resultaron tan duros que pudo pasarlos como una cuchilla bajo la uña del anular izquierdo. En los 4 años de universidad, las matemáticas lo llevaron a rincones más apartados y fascinantes de la razón humana. Copiaba con un afán meticuloso cuantas demostraciones de teoremas hallaba. Incluso en las tardes de verano, bajaba las persianas y trabajaba con luz artificial. Retiraba del escritorio todo cuanto pudiera distraer su mirada para sentirse realmente a solas con el folio. Y escribía de corrido. Si una ecuación se le resistía o se equivocaba al alinear una expresión tras el signo de igual, arrojaba el folio al suelo y volvía a empezar. Cuando había llenado por completo una página de símbolos, letras y números, escribía al final QED, y por un instante tenía la impresión de haber puesto un poco de orden en el mundo. Entonces se reclinaba en la silla y podía entrelazar las manos sin frotárselas. Pero pronto empezaba a distanciarse de la página. Los símbolos que hasta hace un instante fluían como al conjuro de su muñeca, se le antojaban ajenos, como perdidos en un lugar cuyo acceso le estaba vedado. En la oscuridad del cuarto, su mente volvía a poblarse de pensamientos sombríos y casi siempre acababa cogiendo un libro, lo abría al azar y seguía estudiando. El análisis complejo, la geometría proyectiva y el cálculo diferencial no lo alejaron de su pasión primera, los números. A Matías le gustaba contar, arrancar del uno y seguir contando según progresiones complejas que a menudo inventaba sobre la marcha. Se dejaba arrastrar por los números con la impresión de conocerlos uno por uno. Por eso, acudió al profesor Nicoli, catedrático de cálculo discreto, aunque no había hecho un solo examen con él, ni lo conocía más que de nombre, para que le dirigiera la tesina. El despacho de Francesco Nicoli estaba en la tercera planta del decimonónico edificio en que tenía su sede el departamento de matemáticas. Era un recinto reducido, ordenado e inodoro, lleno del color blanco de las paredes, las estanterías, la mesa de plástico y el aparatoso ordenador que en esta había. Matías llamó tan flojo a la puerta que Nicoli no supo si estaban llamando a la suya o a la del despacho contiguo, y por si acaso dijo adelante. Matías abrió la puerta y dio un paso. Buenos días, contestó Nicoli. Al joven le llamó la atención una foto colgada detrás del profesor en la que se lo veía mucho más joven y sin barba, con una placa de plata, estrechando la mano a un desconocido de aire importante. Abusó la vista, pero no atinó a leer lo que ponía la placa. ¿Y bien? Le dijo Nicoli, mirándolo con ceño. Quiero hacer la tesina sobre los ceros de la zeta de Riemann, contestó Matías, y dirigió la mirada al hombro derecho del profesor, donde un espolvoreo de caspa formaba un diminuto cielo estrellado. Nicoli hizo una mueca semejante a una risa sardónica, y llevándose las manos a la nuca, como si se dispusiera a disfrutar de un rato de asueto, le preguntó: Y dígame, ¿usted quién es? Me llamo Matías Balosino. He terminado la carrera y quisiera doctorarme este año. ¿Tiene ahí su expediente? Matías afirmó con la cabeza, se quitó la mochila, la dejó en el suelo, se agachó y buscó el expediente. Nicoli extendió la mano para recibirlo, pero Matías prefirió dejarlo en la mesa.
De unos meses a esa parte, el profesor necesitaba alejar las cosas para verlas bien, y de esa guisa echó un vistazo a la serie de sobresalientes y matrículas de honor, ni un fallo, ni un suspenso acaso por algún amor contrariado, nada. Cerró el expediente y miró a Matías con más atención. Viendo que vestía como cualquier persona común y corriente, y que permanecía en pie como si no supiera qué postura adoptar, pensó que era de esos que triunfan en los estudios porque en la vida real son tontos, y en cuanto se salen del camino que les marca la universidad, resultan unos inútiles. Con voz reposada le preguntó, ¿no cree que soy yo quien debe proponerle el tema? Matías se encogió de hombros. Paseaba los ojos de un lado a otro del canto de la mesa. A mí me interesan los números primos. Quiero trabajar en la Z de Riemann. Nicoli dio un suspiro. Se levantó y se acercó al armario blanco. Dando rítmicos resoplidos, empezó a recorrer con el dedo el lomo de los libros hasta que cogió unos folios mecanografiados y grapados y se los tendió. Tenga este artículo. Vuelva cuando haya resuelto todas las ecuaciones. Matías lo cogió y sin siquiera leer el título, lo guardó en la mochila que tenía apoyada, abierta y vacía, sobre su pierna. Murmuró gracias, salió del despacho y cerró la puerta. Nicoli volvió a tomar asiento y pensó que en la cena se quejaría ante su mujer por este nuevo e inesperado fastidio. 22. El padre de Alice se tomó su interés por la fotografía como un capricho de niña aburrida, pero aún así le regaló por su 23º cumpleaños una reflex Canon con funda y trípode, lo que ella agradeció dedicándole una sonrisa bonita e inasible como una racha de viento helado. También le pagó un curso de 6 meses del ayuntamiento, al que Alice no faltó un solo día. El pacto, aunque tácito, estaba claro. Lo primero era la carrera. Pero de pronto, la enfermedad de Fernanda se agravó abruptamente como el paso de la luz a la sombra. Los acontecimientos se precipitaron y los tres se vieron envueltos en una espiral de desánimo e indiferencia recíproca. Alice no volvió a la universidad y su padre fingió no darse cuenta. Remordimientos que se remontaban ya a otra época le impedían imponerse a ella y casi hablarle. A veces pensaba que no tenía más que entrar una noche en su cuarto y decirle que la vida de su mujer se evaporaba como la humedad de una camiseta mojada, y con ella el lazo que le unía a su hija se aflojaba, ya casi estaba suelto, dejándola libre de elegir por sí misma. De la fotografía, a Alice le gustaba más el gesto que el resultado. Le gustaba abrir la cámara, insertar un nuevo carrete, desenrollar la película unos centímetros e introducirla en los dientes de la guía, pensar que aquella cinta virgen se llenaría pronto de cosas y no saber cuáles, tomar las primeras fotos al tuntún, encuadrar, enfocar, inclinarse adelante o atrás, incluir o excluir a su antojo partes de la realidad, ampliar, deformar las imágenes. Cada vez que apretaba el disparador y oía el clic y el leve rumor que lo seguía, se acordaba de cuando era niña y cazaba saltamontes en el jardín de la casa de montaña. Con las fotos hacía lo mismo, pensaba. Atrapar el tiempo en su salto de un instante al siguiente y fijarlo en el celuloide. En el cursillo, le enseñaron a llevar la cámara con la correa enrollada a la muñeca, de modo que no pudieran robársela sin arrancarle también el brazo. Por los pasillos del hospital María Auxiliadora, donde estaba ingresada su madre, no corría ese riesgo, pero ya se había acostumbrado y de ese modo llevaba la Canon. Iba arrimada a la pared bicolor, rozándola a trechos con el hombro derecho para no chocar con nadie. Acababan de empezar las visitas de la tarde y los pasillos estaban llenos de gente que iba y venía. Las puertas de aluminio y aglomerado de las habitaciones estaban abiertas. Cada unidad tenía un olor peculiar. Oncología olía a desinfectante y gasa empapada en alcohol.
La habitación de su madre era la penúltima y en ella entró. Fernanda dormía con un sueño inducido y los aparatos a los que estaba conectada eran silenciosos. La luz era escasa y soñolienta. En el alféizar había un jarrón con flores rojas. Las había traído Soledad el día anterior. Alice puso manos y cámara en el borde de la cama, donde las sábanas, en el centro abombadas por el cuerpo de su madre, estaban de nuevo lisas. Iba todos los días, pero no hacía nada. Ya se encargaban de todo las enfermeras. Suponía que debía hablar con su madre. Eso hacen muchas personas. Se comportan como si el enfermo pudiera escucharlas, saber lo que piensan, adivinar quién hay junto al lecho y le habla mentalmente, como si la enfermedad creara nuevos canales de comunicación. Alice no lo creía y en aquella habitación se sentía sola. Por lo general, esperaba media hora sentada y luego se iba. Si se cruzaba con algún médico, le preguntaba por su madre y la respuesta siempre era la misma. Palabras y enarcar de cejas significaban que solo cabía esperar que las cosas empeoraran. Esa mañana se había traído un cepillo y con cuidado de no arañarle la cara peinó a la enferma. Al menos el cabello que sobresalía de la almohada, dócil e inerte, era como una muñeca. Le sacó los brazos de la sábana y los colocó cómodamente extendidos. Otra gota de solución salina fluyó por el tubo del gotero y penetró en la vena de Fernanda. Alice se situó a los pies de la cama y apoyó la Canon en la barra de aluminio. Cerró el ojo izquierdo y aplicó el otro a la mirilla. Nunca había fotografiado a su madre. Disparó una vez y luego, sin cambiar de encuadre, se inclinó un poco más hacia adelante. En eso la sobresaltó un ruido y al punto la habitación se llenó de luz. Una voz de hombre a sus espaldas dijo, ¿mejor? Alice se volvió. Junto a la ventana había un médico accionando el cordón de la persiana veneciana. Un médico joven. Sí, gracias, contestó, algo intimidada. El médico se metió las manos en los bolsillos de la bata y se quedó mirándola, como esperando a que siguiera. Ella se agachó e hizo otra foto, al tuntún, casi por darle gusto. Pensará que estoy loca, se dijo. Sin embargo, el doctor se acercó a la cama con toda naturalidad, tomó el historial clínico y lo leyó entornando los párpados. Luego, con el pulgar, reguló una ruedecilla del gotero y observó satisfecho cómo las gotas fluían más rápido. Alice pensó que sus movimientos resultaban tranquilizadores. Después se acercó, se acodó en la cama y dijo como para sí, ¿qué manías tienen las enfermeras? Siempre lo tienen todo a oscuras, como si no fuera ya bastante difícil distinguir aquí el día de la noche. Se volvió hacia ella y sonrió. ¿Eres hija suya? Sí. Él asintió sin compadecerla. Yo soy el doctor Robelli, y como si lo hubiera pensado mejor, añadió, Fabio. Ella le estrechó la mano y se presentó a su vez. Se quedaron un momento mirando a la enferma sin decir nada. Al cabo, él dio dos golpecitos en la barra de la cama que sonaron a hueco y se incorporó. Antes de salir se inclinó y le susurró al oído, guiñándole el ojo y señalando las luminosas ventanas. Y no le digas a nadie que he sido yo. Concluida la hora de visita, Alice bajó 2 pisos por la escalera, cruzó el vestíbulo, franqueó las puertas de cristal que se abrieron automáticamente a su paso y salió al aire libre. Atravesó el patio y se detuvo en el kiosco de la entrada, que atendía un anciano sudado. Pidió una botella de agua con gas. Tenía hambre, pero estaba acostumbrada a aguantarse hasta que la sensación desaparecía. Beber algo con gas era uno de los trucos porque le llenaba el estómago, al menos el tiempo suficiente para superar el momento crítico. Buscó el monedero en el bolso que llevaba al hombro, para lo que le estorbaba no poco la cámara que colgaba de la muñeca. De pronto oyó que decían, «Deja». Era Fabio, el médico al que había conocido no hacía ni media hora, que tendía un billete al kiosquero y le sonreía a ella con tal expresión que no se atrevió a protestar.
Ya no llevaba la bata, sino una camiseta azul claro de manga corta y se había puesto un perfume intenso. Y una Coca-Cola, le dijo al del kiosco. Alice le dio las gracias. Quiso destapar su botellín, pero el tapón le resbalaba entre los dedos. ¿Puedo? Se ofreció Fabio. Le cogió la botella de las manos y la abrió con el índice y el pulgar. La cosa, pensó Alice, no tenía nada de especial. Ella misma la habría destapado de no tener las manos tan sudadas, pero le pareció un gesto caballeroso, casi una proeza realizada por ella. Fabio le pasó la botella. Ella le dio otra vez las gracias y cada cual bebió de su botella, mirándose de reojo y como preguntándose qué decirse a continuación. Fabio tenía el pelo corto y ensortijado, castaño, pero allí donde el sol incidía directamente se veía rojizo. Alice tuvo la impresión de que él era consciente de aquellos juegos de luz y también, de algún modo, de él mismo y su entorno. Y juntos, como de común acuerdo, se alejaron unos pasos del kiosco. Alice no sabía cómo despedirse. Se sentía en deuda con él, no solo porque le había pagado el agua, sino también por haberle abierto la botella. De hecho, tampoco sabía si quería despedirse tan pronto. Fabio así lo intuyó y le preguntó sin cortarse. ¿Puedo acompañarte a donde vayas? Alice se sonrojó. Voy al coche. Pues al coche. Ella no dijo ni sí ni no, sino que miró a otra parte y sonrió. Fabio hizo un ademán cortés, como diciendo, después de ti. Cruzaron la avenida y tomaron una calle sin árboles. Por la sombra que proyectaban en la acera, el médico advirtió el andar asimétrico de Alice. El hombro derecho, inclinándose bajo el peso de la cámara fotográfica, era el contrapunto de la pierna izquierda, tiesa como un palo. La sombra alargada aumentaba la impresión de escualidez inquietante de la chica, a tal punto que parecía hecha de rayas, rayas oscuras correspondientes a dos extremidades proporcionadas y a otras tantas prótesis mecánicas. ¿Te ha pasado algo en la pierna? Le preguntó. ¿Cómo? Replicó ella con alarma. Que si te ha pasado algo en la pierna, repitió él. Como veo que cojeas. Alice tuvo la sensación de que hasta la pierna buena se le encogía. Quiso rectificar sus andares y dobló cuanto pudo la pierna coja, de modo que le dolió de verdad. Tuve un accidente, y como para excusarse agregó, hace mucho. ¿De coche? No, esquiando. A mí me encanta esquiar, dijo Fabio con entusiasmo, creyendo haber encontrado un tema de conversación. Yo lo odio, replicó secamente Alice. Lástima. Sí, lástima. Caminaron un rato en silencio. Una aureola de paz y seguridad en sí mismo, sólida y transparente, circundaba al joven médico. Incluso, cuando no sonreía a propósito, sus labios esbozaban una sonrisa y parecía encontrarse muy cómodo, como si para él fuera de lo más normal conocer a chicas en las habitaciones del hospital y acompañarlas luego al coche, charlando un rato. Alice, en cambio, se sentía violentísima. Notaba los tendones tirantes, le crujían las articulaciones, los músculos se le tensaban y pegaban a los huesos. Por último, señaló un 600 azul, como diciendo, es este, y Fabio abrió los brazos. A su espalda pasó un coche por la calle. Oyeron el ruido aumentar de volumen y luego disminuir hasta extinguirse. Con qué fotógrafa, ¿eh? Dijo él para ganar tiempo. Sí, contestó Alice sin pensarlo, y enseguida se arrepintió. De momento no era más que una joven que había abandonado la universidad e iba por ahí haciendo fotos. Se preguntó si eso bastaba para ser fotógrafa. ¿Dónde estaba el límite entre el ser y el no ser algo? Y mordiéndose el fino labio añadió, más o menos. El médico extendió la mano y dijo, refiriéndose a la cámara, ¿puedo? Claro. Se la desenrolló de la muñeca y se la pasó. Él la observó un momento, le quitó la tapa y dirigió el objetivo al frente y después al cielo. ¡Wow! Parece profesional. Ella se ruborizó. Fabio fue a devolvérsela. Si quieres puedes hacer una, le dijo Alice.
De ninguna manera, no sabría cómo. Hazla tú. ¿A qué? Él miró a un lado y a otro, dubitativo, se encogió de hombros y contestó. A mí. Alice se quedó mirándolo extrañada y con cierta malicia involuntaria le preguntó, ¿y por qué a ti? Porque así tendrás que volver a verme para enseñármela. Ella vaciló un momento. Por primera vez lo miró fijamente a los ojos, aunque no logró sostener su mirada más de un segundo. Eran unos ojos azules, sin velos, límpidos como el cielo ante los que se sintió como extraviada, como desnudada en un enorme cuarto vacío. Pensó que era guapo, guapo como debe serlo un joven. Enfocó su cara. Él sonrió sin embarazo alguno, sin alzar la cabeza como hacen muchos ante el objetivo. Apretó el disparador, sonó un clic. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 8 de La soledad de los números primos de Paolo Giordano. Ojalá que lo disfruten. Gracias.